Buenas tardes, día político por TSI. Don Mariano, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado Matute, un placer saludarlo. Bien, gracias a Dios aquí, pues haciendo lo que se merece cada quien por el país, ¿verdad? En la lucha, dando optimismo a la población hondureña. Gracias, abogado, muy amable. ¿Cómo está, don Filadelfo? ¿Qué tal, Matute? Buenas tardes, un placer saludarte. Mire, el tema de hoy es un tema muy importante. A pocos meses de haber asumido, y esta información la puede ubicar usted en tunota.com, a pocos meses de haber asumido la presidencia de Honduras, Nasri Asfura, ya tiene una deuda, dice, con la agenda anticorrupción del país. Y esto lo ha dicho la ASJ a través del abogado Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de ASJ. Las declaraciones surgen luego de que el mandatario anunciara que enviará al Congreso Nacional una nueva ley anticorrupción, con la que, según explicó, se buscaría garantizar el respeto a la independencia de los poderes del Estado y de los organismos contralores. Sin embargo, desde la ASJ mantienen sus reservas ante la iniciativa debido a que todavía existen acciones pendientes de la Estrategia Nacional Anticorrupción, publicada en el diario oficial La Gaceta. Rápidamente, mis invitados les consulto. Don Filadelfo, por favor, esto. Bueno, yo creo que es importante para mí que un presidente de la República tenga en su discurso el tema de corrupción. Es un tema que requiere la atención a ese nivel, pero también es importante que más allá de las palabras estén los hechos, ¿verdad? Que dejemos a un lado la demagogia. El país está en gran medida, muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque la corrupción permea toda la institucionalidad pública. Y gracias a la corrupción, una importante cantidad de recursos no van a los actores más necesitados del país. Yo diría que sin duda es importante que el presidente mantenga este tema en la agenda pública, pero no estoy tan seguro. A mí, en vez de que me digan de una ley, me gustaría ver la licitación de la compra de tractores, por ejemplo, para las alcaldías, ¿verdad? Me gustaría que hubieran acciones más que estén apegadas a la ley ya, con la ley vigente. Ya hay todo un sistema legal que nos asegura transparencia, acceso a la información, procedimientos para hacer compras y contrataciones del Estado, y en gran medida la corrupción descansa en violar todo ese marco legal. Entonces una nueva ley no es garantía de que esto va a terminar. Abogado Mariano Torres. Bueno, mire, es importante que dentro del discurso institucional prevalezca un discurso anticorrupción, porque este es como un efecto dominó que va a ir permeando positivamente a las instituciones encargadas principalmente de combatir ese flagelo. Más allá de la ley, yo he escuchado al señor presidente en el sentido de que se va a dotar de recursos técnicos, inclusive de capacidades tecnológicas para mejorar los sistemas contralores. Básicamente la corrupción permea los procedimientos administrativos y los procedimientos legales en algunas ocasiones por la falta de recursos técnicos y capacidades de las propias personas vinculadas y que trabajan en las instituciones, que son las encargadas por ley de velar por la correcta aplicación de procesos que en la práctica ya fueron ejecutados. Nuestro sistema legal establece un sistema a posteriori, no como, por ejemplo, una acción inmediata cuando se lleva a cabo un proceso. Entonces hay que incluir y hay que fortalecer la parte institucional para que en el proceso de adquisiciones, en el proceso de contrataciones, desde una simple dotación de repente para un centro de salud básico, como para la construcción de una carretera, estén presentes los organismos contralores, la sociedad civil, y dotar de las capacidades técnicas a estas instituciones para que los resultados sean los esperados por la población, en el sentido de que los impuestos que cada quien trabaja sean utilizados de la mejor forma por el gobierno. Ahora, ¿será suficiente anunciar esto? ¿Es suficiente con lo que tenemos en el país de herramientas de lucha anticorrupción? ¿O es necesario que se mande al Congreso una iniciativa de ley para este concepto? Si fuera suficiente no tendríamos problemas con la corrupción. Yo de vez en cuando voy conduciendo, enciendo la radio y ahora las denuncias han sido de ayer. Una alcaldesa reclamando por
la manipulación en la distribución de ayuda por la emergencia. Es decir, la corrupción forma parte de la cotidianidad. Todos los días hay una denuncia, algo aquí, de tal manera que sin duda no es suficiente. Y yo coincido en esto. Más que una nueva ley, lo que se requiere es una férrea voluntad política, y por eso es importante que el presidente lo asuma como discurso. Y como dice el señor acá, Torres, que el tema es que esto tiene que ser asumido por el resto de su equipo de gobierno. Porque para mí es que es un pecado hablar de corrupción, ¿verdad? En el sentido de que, pues si la gente está ahí con grandes necesidades, los hospitales no funcionan como nosotros queremos. Y la corrupción está ahí. Y no solo es el secretario de Estado, sino que es todo un sistema que ha permeado la institucionalidad pública. Por lo tanto, yo creo que más es voluntad que funcionen el Ministerio Público, que funcione toda institucionalidad. Bueno, por ejemplo, en algún momento trabajamos muy fuerte para crear el Instituto de Acceso a la Información, ¿verdad? Pero todavía tenemos problemas. Pero es que muy poco alimentan esos portales de transparencia. Exactamente, exactamente. Y todo termina... Esos portales únicos pasan... Y todo termina, y porque la solución ya me la puedo, como dicen los hipotes. Es decir, es que necesitamos más presupuesto. Y entonces le damos más presupuesto y aparecen otras necesidades. Yo creo que no es problema de presupuesto, no me gusta este ejemplo, pero El Salvador lo dio, se requiere que alguien diga, cero corrupción, vamos a trabajar. Y creo que por ese camino, porque ahí está, ya tenemos, de hecho, si usted ve la normativa, nuestro Código Penal sanciona la corrupción. Ok, es que aquí donde también sigue diciendo la nota informativa, los principales componentes, abogado Mariano Torres, de esto que plantea el gobierno de una nueva ley anticorrupción es reformar Código Penal, reformar Código Procesal Penal, buscar fortalecer las investigaciones y castigo de delitos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada. Perfecto, esa es la línea a seguir. Mire, la corrupción es el impuesto más alto que puede pagar una sociedad, porque la corrupción significa que los costos reales de un proyecto son aumentados de una forma ilegal y por lo tanto en la práctica o el producto, el servicio a entregar carece de los requisitos técnicos que establecen un pliego de condiciones o simple y sencillamente no se ejecutan los proyectos. Nosotros podemos ver en Honduras una infinidad de proyectos históricos que se han vendido como probablemente tablas de salvación en algunos sectores y en la práctica no hemos podido ver los resultados. Entonces, el actual gobierno lo que pretende es impulsar una política de Estado anticorrupción en el sentido de que la investigación tenga los recursos técnicos, que el ente contralor asimismo tenga las facultades legales para que, uniendo las pruebas, la documentación, que nos diga en determinado momento que han habido hallazgos en el mal uso de los recursos o en el proceso de asignación de un proyecto, tengamos las herramientas necesarias, ¿verdad? ¿Y cuál es la sanción? Pues hacer más efectivo el principio de legalidad y en la parte responsable de quienes administran los recursos del Estado, que sepan que si no cumplen con la normativa van a ser sancionados severamente. Pero ¿cómo fortalecer una investigación con un Ministerio Público que hoy dijo la Asociación de Fiscales del Ministerio Público que apenas trabajan con 690 fiscales a nivel nacional, que necesitan urgentemente que se contraten más de 200 nuevos fiscales, que no es posible que un fiscal esté en un porcentaje aproximado para atender 13.900 denuncias o 13.900 habitantes? Es decir, si tenemos un Ministerio Público mermado en su investigación, en su ejecución penal, en la persecución y la consecución del delito, entonces, ¿cómo queda este trama de corrupción en Honduras? No, yo insistiría, porque yo ese cuento ya no me lo trago. Es decir, ya hace días que estoy en esto, pero en algún momento hablamos de corrupción en el Poder Judicial, ¿verdad? Y se hacía, es que los jueces ganan muy poco, que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy los jueces ganan bien, pero seguimos teniendo problemas. Es decir, y tenemos un Poder Judicial más grande para hablar. Y
el Ministerio Público surge en la década de los 90. Yo recuerdo que fui uno de los actores que trabajó en este movimiento y todos con grandes expectativas porque el Ministerio Público, inicialmente el Ministerio Público creo que cumplió nuestras expectativas y ha crecido enormemente. Es un presupuesto sorprendente y los pocos casos que nosotros tenemos han sido extranjeros los que nos han ayudado, como la Maxi. Como la Maxi. Entonces creo que ese es el gran problema. El gran problema es que nosotros no podemos poner en otras manos lo que es responsabilidad de los hondureños hacer. Y asegurar que no haya corrupción es responsabilidad de la institucionalidad. Y sin duda, en todo proceso siempre se requieren más recursos, pero insisto, mientras no demuestren que hay un compromiso con sus tareas constitucionales. El Ministerio Público fue creado para representar los intereses de la ciudadanía. Si no cumplen con su tarea, yo inclusive digo, ¿y para qué les vamos a dar más plata? Para que sigan haciendo lo mismo y para que nos sigan dando la misma excusa, que es que no hay fiscales, que no sé qué, que no sé cuánto, que la investigación. Sin duda, yo creo que además de que es un impuesto, estas redes de la corrupción, del crimen organizado, están mucho más adelante que el aparato del Estado, ¿verdad? Están mucho más atrás. Por lo tanto, yo creo que también se requiere una dosis de inteligencia en esto, porque nunca vamos a tener, aquí tenemos grupos de criminales muy bien organizados, que superan con creces la capacidad del Estado, y eso da pena decirlo, porque en gran medida es una de las grandes debilidades que tenemos. Pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, mire lo que me está planteando acá antes de la pausa, don Filadelfo Martínez, que el crimen organizado tiene más fuerza, más argumentos, Sí, más poder, más autoridad que el mismo Estado. Y esto es lamentable. Si queremos combatir un delito como corrupción, como crimen organizado, como lavado de activos, como extorsión y otro tipo de delitos, abogado Mariano. Bueno, mire, Honduras tiene que sentar base básicamente, desde mi opinión y de mi punto de vista y en base a experiencia, desde las universidades y las escuelas. El civismo y la forma en que un ciudadano debe ver que la función del Estado es un servicio público y no una oportunidad para enriquecerse. Entonces, ahí hay un gran desafío en la parte educativa, hay un gran desafío en la formación de nuevos profesionales y hay un desafío también para colocar los mejores cuadros en las instituciones que velan por garantizar el buen uso de los recursos del Estado. Hoy en día, en plena era digital, yo creo que los procesos, los mecanismos, los procedimientos mediante los cuales, por ejemplo, se puede asignar recursos para la construcción de una carretera, la construcción de un puente, la construcción de un hospital, deberán ser medidos, inclusive no solo por la parte técnica de las instituciones vinculadas al proceso. Podemos vincular, además de la sociedad civil, en esta era digital, hasta la inteligencia artificial. Cuando le digo eso es que, por ejemplo, usted hace una trazabilidad de los costos que tiene un proyecto. ¿Cuáles son las ventajas que le va a dar el proyecto a la comunidad determinada donde se va a ejecutar esa partida presupuestaria? Entonces, por ejemplo, usted no le puede ir a construir un puente que vale un montón de millones de lempiras a una comunidad que de repente las capacidades del comercio que hay ahí no se ajustan a la inversión que va a hacer el Estado. Y por ahí puede haber corrupción. Entonces, desde el punto de vista ético, tenemos que hacer una reflexión como sociedad hondureña, en el sentido de que quienes van a ir a ocupar cargos públicos no solo deben de ser pues aquellas personas que por A o por B han estado vinculadas a los sectores políticos, sino personas con la idoneidad, pero la educación es básica en esto. Oiga, pero imagínate, ¿cómo evitar las coimas? Los pagos bajo la mesa, las negociaciones a oscuras, en la sábana oscura de la noche o en cuartos oscuros, negociando a ver qué le va a quedar al que está haciendo la transacción ahí oscura. A mí me censuran, pero porque siempre digo esto, pero creo que ese es el gran reto y la oportunidad de Honduras. Yo suscribo lo que acaba de decir el abogado Torres, es decir, necesitamos redimensionar la tarea del político hondureño, es decir, como dice la teoría,
La política es el arte del bien común, y es decir, cuando pensemos en qué es el bien común y no mi beneficio personal, creo que y esencialmente es un tema de educación que trasciende la escuela misma, creo que viene del hogar. Pero lo que tenemos ahora es que tenemos una mala estructura del sistema de educación, pero tenemos un buen ejemplo, porque la mejor manera de hacerse millonario sin trabajar aquí es lanzarse de candidato a diputado, hombre. Rápidamente te cambia la... cambia la vida. Y eso está a la vista de todos nosotros. Y por eso tenemos diputados cada vez más malos, que ni hablan, pero que están muy enfocados en que el kit de la política es hacer plata. Y ese dinero se hace dentro de esa manera, con la corrupción. ¿Cuál es el gran debate que hay? ¿Cuánto van a recibir los diputados que aprueben o no un proyecto de ley? Es decir, y estoy hablando de los diputados porque son los más visibles, pero realmente es todo el aparato público. Creo que, porque yo insisto, en Centroamérica tenemos una situación muy compleja, un gobierno extremadamente autoritario en Nicaragua, pero igual en El Salvador. Nosotros tenemos un gobierno que es resultado de un proceso electoral, tenemos partidos que son vigorosos, tenemos democracia, pero tenemos, además de partidos vigorosos, tenemos unos políticos que no están a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿se ha perdido la confianza en las instituciones que tienen que perseguir el delito de corrupción en Honduras? Y los hondureños, la mayor parte, todavía siguen esperando en que venga la CICI o que venga un organismo como Maxi para que haga estos procesos de investigación. Mire, yo le voy a decir una cosa. El país le debe apostar a sus instituciones. Estos mecanismos de ayuda internacional, desde mi punto de vista, deben ser organismos que nos deben dotar de capacidades técnicas. Sí. Pero el hecho es que si un día viene una ayuda internacional de ese tipo, como la MASI o la CICI, se van. Bueno, de hecho, aquí estuvo la MASI por 2 o 3 años y ya no está. Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Superior de Cuentas son instituciones permanentes en Honduras. Entonces, el enfoque del Estado debe de ser la capacidad de esas instituciones, dotarlas de institucionalidad. Mire, yo estuve hace algunas semanas en un país de Sudamérica que es Uruguay. Y ellos nos dijeron que el patrimonio más grande que tienen ellos no son sus recursos naturales, sino el respeto a la ley. Entonces, si el respeto a la ley es nuestra vocación de servicio cada vez que vamos a ocupar un cargo público o inclusive en el sector privado, si también en el sector privado se dan algunas situaciones complejas de respeto a la ley, porque para que exista una dádiva viene de esa parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces, nosotros, y vuelvo a recalcar en eso, Honduras debe de revestirse, de reinventarse, de ajustar su educación, sus cuadros con los que pretende transformar la sociedad en cuadros, no le digo honestos, sino en cuadros que tengan como vocación el servicio público, el respeto a la ley y ver que si no cumplo con eso, hay un régimen sancionador que me va a aplicar la ley en caso de que yo no la cumpla. Pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Licenciado Filadelfo Martínez, ¿tiene que venir una CICI para luchar contra la corrupción en Honduras y la impunidad? No, tenemos que fortalecer el Ministerio Público, la institucionalidad hondureña. La misma MASI nos demuestra, el caso de Juan Orlando nos demuestra que apostar a que otros hagan nuestra tarea, al final de cuentas eso es un grave error. ¿Fue un grave error haber traído Maxi? Porque lo que hizo la Maxi es complejo, porque lo que hizo la Maxi fue demostrar que sí habían actos de corrupción, que sí se puede en el marco legal hondureño, pero muy poco aprendió la institucionalidad de este proceso. No continuamos con todo esto y los costos de una institución de estas son altos. Y fue un error ¿en qué sentido? Porque ¿cuál es el tema de este programa? Corrupción. Es decir, apenas raspamos la corrupción. En ese sentido,
creo que tenemos que voltearnos, repito, lo acaba de mencionar el abogado, Tribunal Superior de Cuentas está muy por debajo de las necesidades que nosotros tenemos. Ministerio Público, y yo insisto, mientras no nos demuestren que están ahí para hacer que se cumpla la ley, yo creo que deberíamos pensarlo en incrementar el presupuesto. Porque si no, va a ser como un agujero negro, ¿va? Que jala y jala recursos y no da resultados. Entonces vamos a seguir viendo los mismos resultados en estas luchas anticorrupción. Mire, yo le apuesto a esa iniciativa del señor presidente Narria Fura, en el sentido de que si desde la primera persona que conduce este país está diciendo que la corrupción no va a ser permitida en su gobierno y que por lo tanto va a dotar al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Cuentas de mayores colmillos para que persiga ese flagelo social que ha golpeado duramente a la sociedad hondureña en los últimos años, entonces hay que apostarle a eso. Él está dando el ejemplo y por lo tanto es como una línea, ¿no? Es como un efecto dominó sobre la sociedad. Entonces yo le apuesto a eso. Habrá que ver en el Congreso Nacional cuando esto entre a discusión cuáles son las prerrogativas. El régimen sancionador es muy importante porque va incremento de penas sancionatorias a quienes se atrevan a cometer esos ilícitos. ¿Ustedes creen que es oportuno que si falla la auditoría interna en cada Secretaría de Estado, debería de existir conformado un ente desde el Ejecutivo, desde el presidente, que haga este tipo de investigaciones anticorrupción, licenciado Filadelfo, y que si se detecta a tiempo, hombre, destituir y poner ante los tribunales de justicia a quien comete este delito? Creo que es un poco voluntad política, pero es importante también para asegurar una efectiva lucha contra la corrupción, respetar la institucionalidad, el marco legal. Yo creo que esto es clave, ¿verdad? Y la corrupción existe porque nadie respeta la ley, hombre. Ese es el punto. Entonces sí creo, porque no se puede curar un mal haciendo otro mal, ¿verdad? Es haciendo que se respete la ley. Mire, ¿por qué algunas personas se cruzan al semáforo en rojo cuando saben que es prohibido? Porque saben que no lo van a sancionar. O porque la policía no tiene las herramientas técnicas para detectar que usted, aún sin la presencia de un policía, usted se pasó en rojo. Entonces, si usted al momento de ser secretario de Estado, director, gerente de una institución, aunque no lo estén viendo, pero sabe que hay un mecanismo allá atrás, un Poder Judicial sólido, un Tribunal Superior de Cuentas constituido con las herramientas técnicas y que le van a detectar su error, usted lo va a pensar dos veces. Bueno, entonces para ustedes es una cultura la corrupción en Honduras. Claro. Por supuesto. Claro. Pero porque no hay un régimen sancionador al que le temamos. Sí. Bueno, por eso digo que cada vez que se dé un gobierno se debe de escoger a las mejores personas para que tengan las instituciones. Así es. Pero como aquí ya sabemos pues que el partido que tenga el poder quiere controlar todo. Un Ministerio Público, Poder Judicial, órganos contralores del Estado, investigativo. Entonces, como que crea esa desconfianza, por supuesto, de la población de que algún día, pero algún día, quienes han robado el erario público en el país sean castigados con todo el peso de la ley. Señores, gracias. Gracias, Liz. Placer, a la orden. Gracias y que vengan mejores tiempos para Honduras. Gracias, así será. Gracias. Que pasen una feliz y bendecida noche.